El regreso de Arthur a su mansión esa noche estuvo lleno de una extraña paz. El aroma del jazmín de su jardín se mezclaba con el de la cena que lo esperaba. Su vida con Bianca era, o al menos así la veía, un cuadro perfecto. Su imperio financiero prosperaba, y su prometida, tan bella y vivaz, era la pieza final de su felicidad. Sin embargo, en el lujoso silencio de la casa, una voz rompió la armonía. Era Bianca, hablando por teléfono en la sala de estar, sin notar que él había entrado. Su voz, generalmente dulce, tenía un tono que Arthur nunca había escuchado antes, confidente, conspirador. Él se detuvo en el umbral, sin hacer ruido, y la oyó. Ella reía, bromeando sobre la cena que acababa de preparar para él. «Sí, mi amor, esta comida es para el viejo. Necesito mantener la farsa un poco más». Ella susurró con una risa cruel, un sonido que le heló la sangre a Arthur. «Pronto, todo esto será nuestro, y no tendremos que preocuparnos más por él. Lo tenemos justo donde lo queremos». El corazón de Arthur se detuvo. No era una conversación de negocios, era una conversación de traición. Las risas y los apodos cariñosos que ella usaba, el tono que le había jurado, era exclusivo para él. Ahora eran usados para otra persona. La voz de ella continuó, describiendo su vida como una actuación, una farsa. Cada palabra era un golpe, destruyendo la imagen de la mujer que amaba. Las lágrimas de rabia y decepción se formaron en sus ojos no por el engaño, sino por la frialdad de su voz, por el desprecio con el que hablaba del hombre que le había dado todo. Esa noche, el aire en la mansión se volvió pesado, ya no por el jazmín, sino por el peso de una mentira. Arthur se alejó silenciosamente, su mente ahora una tormenta de rabia y un plan que comenzaba a tomar forma. El cuadro perfecto de su vida se había roto, y él haría todo lo posible para exponer la verdad. Arthur dejó la sala en silencio, con el corazón roto. Subió las escaleras hasta su oficina y se detuvo frente a una fotografía en su escritorio. Una imagen de él y Bianca sonriendo en una playa paradisíaca. Esa escena, antes perfecta, ahora se desvanecía. No había más espacio para el amor, solo para la rabia. En su mente, un plan arriesgado comenzaba a tomar forma, la única manera de exponer la traición. Con la luz de la luna bañando el jardín, llamó a su chofer personal, Fernando. El hombre, de pocas palabras y mucha lealtad, llegó con la cara preocupada. Arthur le contó todo, sin esconder la traición de Bianca. El rostro de Fernando se llenó de sorpresa, pero también de indignación. El chofer, que había trabajado con él por más de 20 años, había visto a Bianca crecer en la mansión y también había notado cómo la frialdad la había transformado. Fernando no lo pensó 2 veces. Aceptó el plan de inmediato. La idea era simple pero peligrosa: fingir un accidente de coche, volver a casa en una silla de ruedas y observar cómo su prometida reaccionaba. En el garaje, Fernando esperaba con el motor en marcha. Los dos se fueron. La carretera estaba solitaria. Después de una curva cerrada, un neumático estalló. Con una colisión falsa contra la barrera, la escena pareció real. No había heridas, pero la apariencia era grave. Cuando llegó la policía, Arthur ya estaba en el suelo, inmóvil. Él dijo que no sentía las piernas. Ambulancia, hospital, exámenes, todo era parte del show que él mismo había montado. La escena en el hospital era parte del espectáculo. Arthur, inmóvil en la cama, miraba el techo blanco de la habitación, su mente en una carrera constante. Horas después, la puerta se abrió y Bianca entró, con un rostro de aparente sorpresa y preocupación. Parecía la prometida devastada, pero la farsa no tenía profundidad.
No había lágrimas en sus ojos, no había desesperación en su voz. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de Arthur y dijo, con una voz baja y sin emoción, que todo iba a estar bien. Sus palabras eran correctas, pero su lenguaje corporal era una traición en sí misma. Sus ojos no lo miraban, en cambio, se movían incesantemente por la habitación. De vez en cuando, ella sacaba su teléfono celular, revisaba mensajes de texto y salía de la habitación para atender llamadas cortas. Cuando regresaba, su rostro parecía más aliviado, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Arthur, en su papel de hombre inválido, no podía moverse, pero veía todo. Cada gesto de ella, cada salida de la habitación, cada mirada superficial a su teléfono, confirmaba lo que más temía. No había preocupación genuina, solo alivio. Después de 2 días, Arthur recibió el alta. La mansión que él mismo había construido, con cada detalle pensado por él, ahora parecía un campo de batalla para su prueba. Fernando lo llevó hasta la entrada, y la primera en venir corriendo no fue Bianca, sino Joana, la empleada, con los ojos llenos de lágrimas. Al ver a Arthur en la silla, su reacción fue desgarradora. Se arrodilló, tocó su brazo y lloró de verdad. Su dolor era el de alguien que ha perdido a un miembro de la familia, sin exageración, sin actuación. Arthur permaneció en silencio, sintiendo un nudo en la garganta, pero sin dejar que sus emociones se mostraran. Observó a Bianca, que estaba a unos pasos, con los brazos cruzados, suspirando. Ella se metió el teléfono en el bolsillo y entró a la casa sin decir nada. Dentro de la mansión, la nueva realidad de Arthur se instaló rápidamente. Con rampas colocadas y campanas de emergencia estratégicamente ubicadas, la casa se adaptó a las necesidades de un hombre en silla de ruedas. Arthur fingía dificultad incluso para agarrar un vaso de agua, y Joana, siempre cerca, estaba lista para ayudar. La empleada, en su silencio, se había convertido en una presencia constante, una sombra que traía consuelo con pequeños gestos. Bianca, por otro lado, aparecía de vez en cuando. Dejaba un beso en la frente de Arthur y volvía al cuarto con excusas como: «Tengo que ir a la peluquería, necesito resolver algunas cosas del salón». Por las noches, Arthur se quedaba en la sala con la televisión encendida a un volumen bajo. Joana pasaba con una manta y cubría sus piernas sin que él tuviera que pedirlo. Era como si ella supiera lo que él necesitaba antes de que él mismo lo supiera. Mientras tanto, Bianca enviaba un mensaje de texto preguntando si él ya se había dormido, incluso estando en el mismo piso. Cuando él respondía que no, ella simplemente escribía: «Fuerza, amor». Su frialdad se notaba en la falta de detalles, en la superficialidad de sus palabras. Arthur observaba todo. Cuanto más pasaba el tiempo, más se hundía en el papel del hombre traicionado por la vida, mientras la lealtad de Joana crecía en cada gesto de cuidado. A medida que los días se arrastraban, la lealtad de Fernando se hizo más evidente. Él se convirtió en los ojos y oídos de Arthur fuera de la mansión. Entregaba informes diarios, mostrando capturas de pantalla de conversaciones y fotos de las salidas de Bianca con su amante, Eric. Cada detalle era meticulosamente registrado. Arthur no se perdía nada, y cuanto más sabía, menos podía ocultar su profunda decepción. Sentado en el porche, fingiendo mirar el horizonte, escuchó a Bianca hablando por teléfono. Su voz era llena de desprecio. Decía que ya no podía soportar esa farsa de vida doméstica, que estaba cansada de fingir preocupación y que no tenía estómago para cuidar de un hombre inválido. Ella pensaba que nadie la estaba escuchando, pero Arthur la escuchó, y esas palabras fueron como gasolina sobre una hoguera que ya estaba encendida. Minutos después, Joana apareció con un plato de comida caliente, el plato favorito de Arthur,
y una sonrisa cansada. Le preguntó si necesitaba algo más, y él simplemente dijo que no. Ella se fue, dejándolo solo con sus pensamientos. Comió lentamente, su mente a mil. La farsa de su vida había comenzado, y ahora, más que nunca, quería saber hasta dónde la ganancia de Bianca iría. En la oscuridad de la noche, mientras Bianca dormía, el plan de Arthur se movió a la siguiente fase. Fernando, silencioso y profesional, se reunió con él en el estudio. Ya no eran solo un chofer y su jefe, eran socios en una misión. Con maletas llenas de equipo de vigilancia de alta tecnología, comenzaron a transformar la mansión en un teatro con cámaras. Las cámaras ocultas se colocaron estratégicamente, escondidas en la estantería de libros de la sala, dentro de los jarrones en los pasillos y detrás de las lámparas del comedor. Cada rincón de la casa que Bianca frecuentaba estaba ahora bajo los ojos de Arthur. Fernando instaló un rastreador en su teléfono y la escuchó hablar por teléfono. Ahora no solo sabían a dónde iba, sino también lo que estaba planeando. Era el principio del fin para ella. En su oficina, Arthur veía todo en una pantalla oculta en su escritorio. Las imágenes mostraban a Bianca sola en la sala, hablando por teléfono. Su voz era llena de desprecio por él. Mientras ella se movía por la casa, cada paso era una pieza que se sumaba al rompecabezas de su engaño. Arthur no solo observaba, estaba construyendo el caso que la derribaría. El escenario estaba preparado. Ahora, solo era cuestión de tiempo para que ella cayera en su propia trampa. La rutina de Bianca en la mansión se había vuelto un castigo. Las fiestas, los viajes y la atención pública de la que disfrutaba, ahora se habían reducido a apariciones rápidas junto a Arthur. La mayor parte del tiempo, ella se quedaba en su habitación, navegando en redes sociales, quejándose de la vida monótona a la que se veía obligada. La frialdad que antes era un susurro, ahora se convertía en una impaciencia explícita, sin la necesidad de fingir. En sus llamadas con Eric, su amante, su voz se llenaba de desdén. «Estoy tan cansada de esta farsa, mi amor», se quejó. «Ya no aguanto esta vida. Estoy harta de tener que fingir preocupación. Él es tan lento en firmar los documentos». Para ella, Arthur no era más que un viejo inválido, incapaz de defenderse. Joanna, la empleada, que se movía por la casa como una sombra silenciosa, notó el cambio en la energía de Bianca. Su frialdad era ahora cruda y evidente. Una noche, Joanna vio a Bianca manipulando el cofre en el estudio de Arthur. Cuando le preguntó si necesitaba ayuda, Bianca respondió de forma ruda que era un asunto privado y que solo se preocupara por la limpieza. La respuesta seca encendió una alarma en la cabeza de Joanna. Ella, que había desarrollado un cariño genuino por Arthur, se sintió profundamente preocupada. A partir de ese día, comenzó a registrar todo en un pequeño cuaderno escondido. Los horarios de las salidas de Bianca, los nombres de las personas con las que hablaba por teléfono y las veces que ella revisaba los documentos en el estudio. Joanna sentía que algo muy malo estaba ocurriendo y su lealtad por Arthur era más grande que su miedo a las consecuencias. Mientras tanto, Bianca continuaba actuando como si ya fuera la dueña de todo, llamando a los bancos, contactando a los corredores de bienes raíces y buscando formas de acelerar el proceso para tener todo a su nombre. Su paciencia estaba en el límite y su ambición crecía cada día más. La impaciencia de Bianca había llegado a un punto de quiebre. Después de días de excusas y llamadas telefónicas, se decidió a confrontar a Arthur directamente con los documentos en la mano. La encontró en el estudio, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, fingiendo leer un libro. Su rostro, cubierto por una fachada de dulce preocupación, se iluminó con una sonrisa forzada.
Llevaba en sus manos una carpeta con papeles legales. «Hola, amor, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó. Su voz sonaba empalagosa. Él respondió con un simple «mejor», sin mirarla a los ojos. Ella se sentó frente a él, sacó los papeles y los extendió sobre la mesa. La acción era tan abrupta que la amabilidad en su voz no la pudo esconder. «Estaba pensando en esto. Verás, la empresa necesita que alguien se encargue de algunas cosas. Ahora que tú, bueno, estás ocupado. Y el abogado, el doctor Campos, me dijo que sería bueno tener un poder notarial. Solo para facilitar las cosas, ¿sabes?». Sus palabras sonaban ligeras, pero su mirada era de depredadora, analizando cada reacción de él. Arthur tomó los documentos, fingiendo dificultad, y leyó la primera página. Sus ojos, en su interior, escaneaban cada línea, cada cláusula. Su mente, antes una tormenta, ahora estaba tan fría y calculada como un robot. Los documentos, en teoría, le darían a Bianca el control total sobre todas sus propiedades y activos. Incluso una cláusula de emergencia que le permitiría tomar decisiones médicas en su nombre. «Parece tan simple, mi amor», ella continuó, tratando de disimular la ansiedad que sentía. «Solo una formalidad para que pueda cuidar de ti y de tus negocios. Cosas prácticas. Nada de más». Arthur respondió con una voz cansada. «Voy a verlo con calma». Le pidió a Fernando, su motorista, que guardara los papeles para que pudiera leerlos más tarde. Bianca no pudo disimular su molestia. Su sonrisa se desvaneció y su cara mostró su verdadera frustración. ¿Por qué esperar? El doctor Campos vino aquí solo para esto, ella dijo. La impaciencia en su voz era clara. Él la cortó con una sonrisa ligera. «Entonces él puede volver otro día, ¿no?». El rostro de Bianca se endureció, la máscara de su dulzura cayéndose por completo. Ella se puso de pie, frustrada, y salió de la habitación sin decir una palabra. Johanna, que pasaba por el pasillo, sintió la energía fría de la sala. Se acercó a Arthur, que estaba tranquilo, y le preguntó si estaba bien. Él solo sonrió levemente y dijo que estaba aguantando. Johanna no entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo estaba a punto de suceder. Horas después, Fernando llevó a los abogados los documentos para que los analizara. En su camino de vuelta, el motorista notó que el abogado se reunió con Eric, el amante de Bianca. Ambos se rieron como si hubieran ganado, pero Arthur no se dejó llevar. El plan estaba en marcha, la trampa estaba lista. La única cosa que quedaba era esperar a que Bianca cayera. Horas después de que Bianca dejara la mansión, Fernando llevó los documentos de la procuración al abogado de confianza de Arthur, el doctor Almir, un hombre discreto, conocido por su habilidad para manejar situaciones complejas en silencio. Arthur le había instruido que fuera cauteloso y no revelara el alcance total del plan. El doctor Almir tomó la carpeta, sus ojos escaneando las primeras páginas con un aire de rutina, pero su expresión se endureció a medida que leía cada cláusula. Lo que Bianca había presentado como una simple formalidad era, en realidad, un sofisticado intento de robo. El doctor Almir cerró la carpeta con un golpe seco. Llamó a Arthur de inmediato. «Si firma esto, lo pierde todo». La voz del abogado era directa y grave. Explicó que la procuración le daba a Bianca poder total sobre todos sus bienes, cuentas bancarias, acciones, propiedades, todo. Podía vender, retirar, transferir e incluso donar sus activos. Peor aún, una cláusula de emergencia le permitiría tomar decisiones médicas en su nombre si él quedara inconsciente. La traición no era solo financiera, era total y absoluta. Mientras Arthur escuchaba, el aire en su oficina se volvió más pesado. No había ira, solo una fría y calculada certeza.
El engaño no era solo una sospecha, era un delito documentado. Del lado de Bianca, ella comenzó a actuar con más prisa, impaciente. En una tarde, ella entró en el estudio sin permiso, con una risa nerviosa. Le preguntó si había mirado los documentos, si podía firmarlos. Solo para facilitarle las cosas, amor. Algo práctico. Ella dijo, intentando mantener la voz dulce. Arthur respondió con su tono cansado de siempre. Voy a verlo con calma. Su evasión la enfureció. Ella no podía entender que él sabía todo. Mientras tanto, Joanna, la empleada, que había estado más atenta que nunca, vio a Bianca buscando algo en la caja fuerte del estudio. Cuando se le preguntó si necesitaba ayuda, Bianca se irritó. Encárgate de la limpieza, Joanna, deja el resto para mí. La respuesta seca y despectiva fue una alerta más para la empleada. Por su parte, Fernando continuaba su investigación. Descubrió que el doctor Campos, el abogado de Bianca, tenía un historial dudoso, con casos de fraude y agresión. Era el socio de una empresa ficticia a nombre de Eric, el amante de Bianca. El rompecabezas estaba casi completo. No era una traición impulsiva, sino un plan elaborado y frío, diseñado para destruir a Arthur y tomar todo lo que era suyo. La mansión de Arthur era un escenario de apariencias. Bianca, en un intento de reafirmar su control, invitó a un arquitecto y a un corredor de bienes raíces para evaluar la propiedad. Arthur, sentado en su silla de ruedas, los observaba en silencio, mientras ella hablaba con una educación y simpatía que no usaba en su casa. Su voz, dulce y llena de sonrisas, hablaba de planes para vender la casa, mudar los muebles y construir una vida más práctica. La veía como si fuera una pieza de mobiliario roto. Este lugar es tan grande, cariño. Sería mejor para nosotros vivir en un lugar más pequeño, ¿no crees? Ella preguntó, su voz llena de veneno. Arthur solo asintió, su rostro inexpresivo. En ese momento, escuchó a Bianca hablando en voz alta con Joanna, la empleada. ¿Por qué no te ocupas de la limpieza? Tu lugar es aquí, en la cocina, no en el medio de la mansión. Nunca serás más que una empleada. Joanna, humillada, se inclinó, recogió el tenedor que había caído al suelo y se disculpó. Ese desprecio gratuito de Bianca fue la gota que derramó el vaso para Arthur. Después de que todos se fueron, llamó a Fernando, su chofer, y le pidió que grabara todo a partir de ese momento. Las conversaciones, las imágenes, todo. Ella va a quemarse sola, le dijo Arthur. Solo necesitamos mostrarle al mundo lo que ya sabemos. Un día, mientras Arthur fingía descansar en su cuarto, escuchó risas en la cocina. Eran Bianca y su amiga, Rebeca. Al principio él no prestó atención, pero el tono de la conversación cambió. Bajaron la voz, y él se esforzó para escuchar. Pudo oír a Rebeca preguntar a Bianca si no era arriesgado continuar con la farsa. La respuesta de Bianca lo dejó sin aliento. ¿Arriesgado? Por favor, él está acabado, Rebeca. Va a vivir en la cama el resto de su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Echarme? Buena suerte con eso. Ella se rió, una risa cruel que resonó en el estómago de Arthur. La respiración de Arthur cambió. No era solo sospecha, era la certeza. Su noiva, a quien había amado y le había dado todo, se burlaba de él. Lo trataba como un mueble roto, un objeto sin valor. Minutos después, Joanna entró en la cocina con un plato de comida caliente. La vio y la notó, con los ojos de un hombre que había visto la verdad. Joanna lo miró con los ojos llenos de tristeza y le preguntó si necesitaba algo. Él dijo que no, y ella salió, dejándolo solo con su ira. Ese momento fue un punto de inflexión. Arthur sabía que no podía reaccionar. No todavía. Él tenía que seguir con el plan. Tenía que ver hasta dónde Bianca sería capaz de ir. La venganza no era solo por él, sino también por el desprecio a Joanna
y por la gente que fue humillada. A partir de ese día, Fernando pasó a circular más por la casa, buscando evidencias de que Bianca estaba hablando con Eric. Joana, por otro lado, desconfiaba de algunas cosas. Ella notó que Bianca se quedaba horas en el cuarto hablando por teléfono. En una noche, ella escuchó un "te amo" viniendo del cuarto, pero cuando fue a entregarle un café, Bianca fingió estar viendo una serie. La relación entre Arthur y Joana comenzó a cambiar. No era una relación romántica, sino una confianza silenciosa. Joana respetaba su espacio, pero a veces ella le traía un plato de comida que él solía comer o arreglaba la estantería de libros como a él le gustaba. Eran pequeños gestos, pero que significaban mucho. La mansión estaba tranquila, pero Arthur no. La casa parecía más pesada que de costumbre, como si contuviera un secreto que pesaba en el aire. Arthur estaba en la biblioteca, revisando las últimas grabaciones que Joana había hecho cuando Fernando llegó, su rostro serio. «Necesito mostrarte algo, Arthur. Es peor de lo que pensábamos», dijo, su voz en un susurro. Sin más palabras, Fernando abrió su portátil y puso un vídeo. Las imágenes de una cámara oculta en una oficina de abogados mostraban a un hombre de mediana edad hablando con una mujer. Ella era la antigua secretaria del doctor Campos, el abogado de Bianca. Fernando explicó que le habían pagado una suma de dinero para que contara todo lo que sabía sobre los negocios sucios de su antiguo jefe. La mujer hablaba de cómo el doctor Campos había creado documentos falsos y se había aprovechado de clientes vulnerables, pero lo que hizo que a Arthur se le helara la sangre fue la última frase. El doctor Campos tuvo una relación con Bianca. Tienen un hijo que vive con la madre de ella en el campo. El mundo de Arthur se vino abajo. Todo lo que había creído era una mentira. Eric, el amante de Bianca, era solo una distracción. La traición era mucho más profunda, personal y cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Bianca y el doctor Campos, una pareja con un hijo, lo habían usado como un peón en su juego. A partir de ese momento, la rabia de Arthur se volvió personal. No era solo un robo, era una humillación total. Poco después, Joana entró en la oficina con un rostro serio. Ella también había descubierto algo. «Señor Arthur, la he oído a ella en una videollamada. Dijo que la parte del doctor Campos ya estaba lista, y me asusté», le dijo, con un papel en la mano. Y luego dijo una frase que me heló la sangre. «El idiota pensará que me fui con Eric, pero quien se llevará todo el dinero será el padre de mi hijo». Arthur ya lo sabía, pero escuchar a Joana confirmar sus peores temores fue como si se firmara una sentencia. Ahora todo tenía sentido. Eric era solo un muñeco para desviar la atención, mientras el doctor Campos, el verdadero socio, planeaba todo fríamente. Arthur se levantó de la silla de ruedas por primera vez frente a Joana. Ella se quedó helada, sin palabras. «Lo siento», le dijo él, «ya no puedo fingir delante de ti. Tú mereces saber la verdad. Ellos pagarán por lo que me hicieron a mí, pero también por todos los que han engañado». En los días siguientes, Fernando y el doctor Almir trabajaron juntos buscando pruebas antiguas contra el doctor Campos y encontraron un caso de una anciana que perdió todo su dinero. El nombre de ella era Yolanda, la tía de Bianca. La familia de ella tenía un largo historial de estafas, y el doctor Campos era parte de esa red. La cereza del pastel vino de una conversación grabada entre Bianca y el doctor Campos en un hotel. Joana había escondido un celular para grabarlos. En la grabación, Bianca decía: «Está tan tonto que firmará cualquier cosa. Ya se está acostumbrando a la silla de ruedas». A lo que el doctor Campos respondió: «No te olvides de borrar las huellas después. Eric se está volviendo demasiado tonto y acabará delatándonos». Bianca respondió: «No me importa.
Su papel era solo distraer. El plan siempre fue nuestro. Arthur escuchó el audio entero con los ojos cerrados, y cuando terminó, abrió los ojos y dijo una sola frase: «Es hora de acabar con esta farsa». El reloj marcaba la medianoche. La mansión estaba en silencio, pero en el interior de la oficina de Arthur, el plan se estaba moviendo. Él llamó a su abogado, el doctor Almir, un hombre reservado, conocido por su experiencia en asuntos complejos. Arthur le contó todo, sin ocultar nada: el plan del accidente, la silla de ruedas, la investigación y las pruebas que ya tenía. El doctor Almir escuchó pacientemente, con una expresión de seriedad en su rostro. Cuando Arthur terminó de hablar, el doctor Almir le dio un consejo. «Ellos están planeando un golpe, nosotros tenemos que prepararnos». El plan era crear una versión falsa de la procuración, un documento que parecía real, con lenguaje jurídico y sellos, pero que en la práctica no le daría a Bianca ningún derecho sobre sus bienes. Cada línea sería escrita con cuidado para que, legalmente, el documento fuera nulo. Además, el doctor Almir insertaría algunas cláusulas ocultas que comprometerían a cualquiera que intentara usar ese documento como verdadero. 2 días después, Arthur pidió a Fernando que llamara a Bianca para una conversación en el estudio. Cuando ella entró, él estaba en su silla de ruedas mirando la ventana. La habitación estaba en silencio, y por un momento, Bianca se sintió nerviosa. «¿Está todo bien, amor?», preguntó ella. Él respondió con una voz baja: «He pensado en todo. Creo que tienes razón. Si algo me sucede, necesitas estar en control». Bianca sonrió con los ojos brillantes y trató de disimular su entusiasmo. «Claro, mi amor. Solo quiero lo mejor para nosotros». Él se acercó a ella y le pidió que llamara a su abogado, el doctor Campos. «Vamos a resolver esto», dijo. Ella aceptó, sin saber que estaba a punto de caer en la trampa. El doctor Campos apareció la tarde siguiente, con una sonrisa forzada y la misma carpeta de siempre. Bianca, a su lado, intentaba disimular su impaciencia con una falsa calma. Arthur, en su silla de ruedas, estaba listo. Pidió los papeles, fingiendo que quería leerlos una última vez. El doctor Campos comenzó a explicar, cláusula por cláusula, con la voz suave de quien intenta convencer a alguien sin parecer desesperado. Arthur fingió dificultad para entender, haciendo preguntas simples para ganar tiempo. Después de unos minutos, Arthur dijo: «Quiero leer todo una vez más. Dame una copia». El doctor Campos no le gustó la idea, pero Bianca, ansiosa por terminar todo, lo presionó para que le diera una copia a Arthur. El documento que Arthur firmó era falso, la versión preparada por su abogado, el doctor Almir. Antes de la reunión, Fernando había cambiado los papeles de la carpeta del doctor Campos por la versión falsa. Todo fue grabado y filmado por una cámara escondida. El rostro de Bianca, lleno de alegría, no tenía precio. Después de que la firma se realizó, el doctor Campos guardó los papeles y le dijo a Bianca que iba a dar inicio al proceso. Ella estaba tan emocionada que ya estaba planeando un viaje. «Ahora sí, las cosas se moverán, mi amor», le dijo a Arthur, sin saber que había caído en una trampa. Arthur le respondió con una sonrisa discreta, una que ella no entendía, pero que significaba otra cosa. Más tarde, Fernando acompañó al doctor Campos hasta la puerta, y sin que se diera cuenta, le tomó una foto con la carpeta en la mano. En el mismo momento, Arthur le envió un mensaje a su abogado, el doctor Almir. «Documento entregado. Puedes actuar». El plan estaba en movimiento. Los días siguientes, Bianca actuó como si ya fuera la dueña de todo. Comenzó a llamar a los bancos, intentando marcar reuniones en nombre de Arthur, y enviaba mensajes a los corredores para vender las propiedades. Pero, para su sorpresa, nada funcionaba como ella esperaba.
Los bancos se negaban a hablar con ella. Le pedían una autorización oficial. Ella, enfurecida, gritaba por teléfono. «¿Cómo es que no es válido? Tengo los papeles firmados». El empleado del banco le explicaba que el número de documento era inválido y que la firma no coincidía con los registros. Bianca tiró el celular en el sofá, furiosa. Joanna, que estaba limpiando, notó la rabia en su rostro. Ella supo que las cosas iban a caer. La mansión de Arthur parecía haber vuelto a la normalidad, pero la calma era solo la superficie. Bianca, que había estado más callada desde el incidente con los documentos falsos, estaba nerviosa. Sus intentos de mover los bienes de Arthur habían fallado, y su abogado, el doctor Campos, la había evitado. Una mañana, mientras ella estaba en el vestíbulo, escuchó a Arthur hablando por teléfono. «Quiero que preparen todo. Es para mi cumpleaños. Necesito un equipo de fiesta, fotógrafos y un buffet». Bianca se quedó helada. «¿Una fiesta?», preguntó. «¿Estás seguro, amor? ¿Crees que estás bien para eso?». Arthur la miró con una sonrisa ligera. «No lo estoy, pero es por eso mismo que quiero celebrar. Nunca pensé que pasaría por todo esto y seguiría vivo». Bianca, aliviada, fingió una sonrisa. «Entonces me encargo de todo». Sin saber, el plan de Arthur estaba en movimiento. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, no por amistad, sino por estrategia. Amigos cercanos, socios de negocios, 2 abogados, su secretaria de años y, por supuesto, Bianca y el doctor Campos. Arthur también hizo una invitación personal al doctor Almir, su abogado, y a otros amigos que habían estado con él durante este tiempo. 3 días después, a las 7 de la tarde, la mansión estaba completamente transformada. Había globos dorados por todas partes, música suave y camareros con copas de champaña. Los invitados empezaron a llegar, vestidos con ropas elegantes, comentando sobre el milagro que era Arthur estar vivo y lúcido. Arthur, en su silla de ruedas, empujado por Fernando, sonreía y agradecía a todos, actuando como un hombre frágil. Bianca estaba a su lado, con una sonrisa de socialité falsa, tomando fotos y brindando, como si fuera la mujer del año. El clímax de la noche fue cuando Joanna subió al pequeño escenario improvisado junto a la piscina y tomó el micrófono. «Buenas noches a todos. Estamos aquí hoy para celebrar un año más de vida de nuestro querido Arthur, un hombre que pasó por mucho, pero que sigue aquí, firme, fuerte y lleno de razones para celebrar». Ella le dio el micrófono a Arthur, que lo tomó con una sonrisa en el rostro. «Gracias a todos por estar aquí. Este año ha sido difícil. Estuve cerca de perderlo todo. Y no hablo de la salud, hablo de la confianza», dijo. «Pero me di cuenta de una cosa importante. Cuando todo parece oscuro, es cuando vemos quién realmente está con nosotros y quién solo estaba esperando el momento para tirar nuestra alfombra». La voz de Arthur resonó en el silencio. Bianca sonrió, sin saber lo que vendría. Fernando estaba a su lado, listo para el momento de la revelación. El doctor Campos estaba en un rincón, con un vaso de champagne en la mano, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Para él, todo estaba bajo control. Él no sabía que el plan de Arthur estaba a punto de destruir a todos ellos. El telón de la farsa de Bianca estaba a punto de caer, revelando la traición y la maldad. La fiesta de cumpleaños de Arthur estaba en pleno apogeo. El jardín se llenó con el sonido de las conversaciones de los invitados, risas y la música suave. Bianca, vestida con un elegante vestido, actuaba como si fuera la anfitriona de la noche. Se movía entre los invitados con una sonrisa de falsa felicidad, tomando fotos y brindando. Parecía una socialité perfecta, la mujer del año, al lado de su prometido, un hombre en silla de ruedas. Arthur,
En su silla de ruedas, observaba todo con una mirada fría y calculada. Veía a Bianca hablando con sus amigos, sonriendo, pero sabía que todo era una actuación. En un momento, la vio hablando con el doctor Campos. Bianca, con una cara de sorpresa, le preguntó por qué él estaba allí. El doctor Campos, con una sonrisa nerviosa, le dijo que había sido invitado y que sería sospechoso rechazar la invitación. «Me gusta ver el espectáculo completo», dijo él, sin saber que era parte del espectáculo de Arthur. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Joanna, vestida con un uniforme de camarera, se movía por la fiesta vigilando a todos. Ella notó la ansiedad de Bianca y la sonrisa forzada en su rostro. Ella sabía que algo estaba por suceder. Fernando, que empujaba la silla de ruedas de Arthur, también estaba nervioso. Mantenía sus ojos en la puerta, esperando el momento de la revelación. El clímax de la noche fue cuando el DJ bajó la música. Joanna subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono. «Buenas noches a todos», dijo. «Estamos aquí hoy para celebrar a Arthur, un hombre que pasó por tanto, pero que está aquí, firme y lleno de razones para celebrar. Por favor, recibamos a Arthur con un aplauso». Los invitados aplaudieron y Arthur, con su silla de ruedas, fue empujado al centro de la multitud. Bianca sonrió, con los ojos llenos de lágrimas falsas. El doctor Campos aplaudía en silencio, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Ellos no sabían que el espectáculo de Arthur estaba a punto de comenzar. Arthur, en su silla de ruedas, miró a la multitud, con una sonrisa en el rostro. Su voz era tranquila, pero llena de poder. «Gracias por estar aquí», dijo. «Este año ha sido un viaje difícil, perdí mucho, pero me di cuenta de una cosa importante. Cuando todo parece oscuro, es cuando vemos quién realmente está con nosotros y quién solo estaba esperando el momento para tirar nuestra alfombra». Los invitados se miraron sin saber a qué se refería. Bianca, al lado del escenario, sonrió, pensando que el momento de la revelación era sobre la bondad de Joanna. Pero no. Arthur hizo una pausa y continuó. «Hoy, antes de cortar el pastel, tengo un regalo para ustedes, no para mí, sino para ustedes, porque se merecen saber con quién estaban conviviendo todo este tiempo». Con una señal de su mano, Joanna, que estaba en el escenario, tomó un control remoto. La música se detuvo. El telón de la piscina se levantó revelando una gran pantalla. Lo que vino después dejó a todos sin aliento. Imágenes de Bianca besando a Eric en un restaurante, grabaciones de ella hablando con el doctor Campos sobre el dinero, audios del plan, impresiones de conversaciones. Todo estaba allí, proyectado para que todos lo vieran. El rostro de Bianca se puso pálido y su sonrisa se desvaneció, siendo reemplazada por una mirada de puro pánico. El doctor Campos trató de salir de la fiesta, pero Fernando y otros 2 hombres de seguridad privada lo detuvieron. Los invitados estaban en shock. Una mujer gritó. Un amigo de Arthur se agarró la cabeza sin poder creer lo que veía. Bianca se acercó a Arthur, temblando. «Esto es una mentira, es un montaje», dijo, con su voz llena de pánico. «Te amo, Arthur, por favor, no hagas esto». Fue entonces que Arthur se levantó de la silla de ruedas, completamente de pie. Un silencio total cayó sobre la multitud. Los invitados se quedaron sin aliento y algunos incluso se cubrieron la boca. Bianca, con los ojos llenos de miedo, dio un paso hacia atrás. «¿Estabas fingiendo todo este tiempo? Podías caminar». Arthur la miró directamente a los ojos. «Fingir, la que fingió aquí fuiste tú. Yo solo devolví el juego. La diferencia es que yo lo hice para descubrir la verdad. Tú lo hiciste para destruirme». El telón del espectáculo de Bianca se había caído.
El telón aún proyectaba el último fragmento del audio, con la voz de Bianca llamando a Arthur de un viejo tonto. Arthur miró a su alrededor, a los rostros de sus invitados, a la rabia y al asco en sus caras. Bianca, temblando, se acercó a él. Arthur, por favor, esto es un montaje. Podemos resolver esto entre nosotros, sin necesidad de que todo el mundo se entere. Él la interrumpió, su voz fría y firme. ¿Resolver cómo? Tú y tus cómplices estaban listos para llevarse todo lo que tengo. Mis empresas, mis propiedades, mi vida. El doctor Campos, en un intento de escapar, fue detenido por 2 hombres que estaban entre los invitados, que eran policías. Uno de ellos le mostró una identificación. Doctor Campos está bajo arresto por fraude e intento de apropiación indebida de bienes. El doctor Campos trató de resistirse, pero no tuvo éxito. Fue retirado de la fiesta en segundos. Miró a Bianca por última vez, con desprecio en sus ojos. Bianca se quedó sola, en medio de la multitud. Arthur, por favor, no hagas esto. No soy así, dijo, con lágrimas en los ojos. Tú tampoco lo eras, le respondió Arthur. La gente de la fiesta empezó a alejarse. Arthur les dijo que Bianca no sería arrestada en ese momento, pero que él ya había presentado una demanda contra ella y Eric. La policía los encontrará, y no para hacerles preguntas, sino para buscar pruebas, dijo. Bianca se quedó sin palabras. Las lágrimas en sus ojos ya no eran de tristeza, sino de desesperación. Hice todo esto porque tenía miedo de perderte, miedo de quedarme a un lado, dijo, con la voz rota. Tú eras demasiado grande, me sentía invisible a tu lado. Arthur la miró con calma. No eras invisible, eras importante, pero elegiste la avaricia y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Joanna apareció en el jardín. Tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Ella vio a Bianca, descompuesta y humillada, y se sintió aliviada de que, por fin, la justicia había sido hecha. Bianca se fue lentamente, con los ojos en el suelo. Nadie trató de detenerla. El sonido de la música volvió, pero la fiesta había terminado. 2 días después de la fiesta, la mansión de Arthur parecía diferente. El aire estaba más ligero. El silencio era un respiro. Arthur se levantó temprano, tomó café en el porche con Joanna y se quedó un momento mirando la calle. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar con libertad, sin el peso de la farsa. El celular de Fernando sonó. Era su abogado, el doctor Almir, que le informaba que todos los documentos habían sido presentados. Todo está aquí, dijo Fernando. Copias, fechas, firmas, fotos, impresiones, audios. El doctor Almir ya lo ha protocolizado en el Ministerio Público. Ya no pueden volver atrás. Arthur asintió, su rostro tranquilo. Mientras tanto, la historia había explotado en la prensa y en las redes sociales. Los titulares decían, el multimillonario finge ser inválido y desenmascara un golpe millonario de su prometida y su abogado. La noticia se volvió viral. Bianca, que se había refugiado en el apartamento de su madre, estaba en pánico. Su teléfono no paraba de sonar con mensajes y llamadas de odio. La historia se convirtió en un meme. Eric fue arrestado. La policía lo encontró en su casa y confiscó parte del dinero que había robado del cofre de Arthur. En su casa encontraron copias de los documentos de la mansión, del coche de lujo y una lista con los nombres de las próximas víctimas. Intentó negarlo todo, pero su historial criminal habló por sí mismo. Los periódicos decían, el trío diseñó un golpe silencioso contra el empresario. La empleada ayudó a desenmascarar el esquema. La prensa buscó a Joanna. Un reportero gritó en el portón, ¿es verdad que la empleada era la única que sabía la verdad? ¿Va a dar una entrevista?
Fernando, tranquilo, le dijo que Joana no iba a hablar con nadie. Ella solo ayudó a un amigo, nada más. Arthur, que lo observaba por las cámaras, sonrió por primera vez en días. Amigo, pensó, eso sí que vale algo. Esa noche, Arthur llamó a Joana para cenar con él. No fue formal ni romántico, solo los dos en la sala, conversando sobre sus vidas, sobre sus sueños, sobre lo que querían hacer. No sé lo que haría, nunca pensé en eso, dijo ella. Entonces empieza ahora, le dijo él. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur se sintió vivo. 2 días después de la fiesta, la noticia sobre el golpe contra Arthur estaba en todos los noticieros. No era solo la prensa, sino los grupos del vecindario, los empleados, los chismosos y hasta los abogados de la ciudad. Todos querían saber más. Las redes sociales de Bianca fueron invadidas por comentarios, preguntas y acusaciones. Su foto se volvió un meme. Las personas la llamaban de genial por intentar un golpe contra un multimillonario. Otros, enojados, la insultaban. Pero el peor aún estaba por llegar. Eric fue arrestado. La policía llegó a su casa de madrugada. Encontró parte del dinero que había robado del cofre de Arthur y copias de los documentos de la mansión. Intentó negar todo, pero su historial criminal habló por sí mismo. En los periódicos se leía: el trío diseñó un golpe silencioso contra el empresario. La empleada ayudó a desenmascarar el esquema. La prensa buscó a Joana. Un reportero gritó en el portón: ¿es verdad que la empleada era la única que sabía la verdad? ¿Va a dar una entrevista? Fernando, tranquilo, le dijo que Joana no iba a hablar con nadie. Ella solo ayudó a un amigo, nada más. Arthur, que lo observaba por las cámaras, sonrió por primera vez en días. Amigo, pensó, eso sí que vale algo. Esa misma tarde, la policía dio la orden de arresto contra Bianca. Fernando recibió la alerta antes de que la noticia saliera en los noticieros. Bianca estaba en una clínica de estética cuando fue arrestada. Intentó esconder la cara con un abrigo, pero los fotógrafos ya estaban allí. Su imagen, siendo escoltada hasta el coche de la policía, fue por todo el país. Ella no dijo nada, no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza. El doctor Campos también fue arrestado y acusado de fraude e intento de apropiación indebida de bienes. Los audios que grabó el celular de Joana se usaron como la prueba principal. Arthur, en su mansión, pasó la tarde organizando documentos con su abogado, el doctor Almir. Él quería terminar todo lo más rápido posible, no por venganza, sino para cerrar un ciclo. No quiero que esto se extienda más de lo necesario, dijo. Ya basta. Su abogado le respondió que gente como Bianca no sale de los medios tan fácilmente. Ellos se quedan con la fama, dijo Arthur, y yo con la paz. En medio de la confusión, Joana se convirtió en el centro de la curiosidad de la prensa, pero Fernando la protegió. Joana tampoco quería hablar. Para ella, lo que hizo no fue para la fama, sino para ayudar a un amigo. La historia de la traición de Bianca y el golpe de Arthur se había convertido en el tema más comentado en todo el país. Los periódicos hablaban de la prisión de Bianca, del involucramiento del doctor Campos y Eric. Los grupos de redes sociales, las conversaciones de ascensor y los chats de las escuelas de élite estaban llenos de comentarios y chismes. Los amigos de la infancia que Arthur no veía en años le enviaban audios y mensajes llenos de conmoción y admiración por su inteligencia. Los colegas de negocios, directores e inversores preguntaban qué iba a hacer. ¿Demandaría a la prensa? ¿Se iría del país? Él ignoró la mayoría de los mensajes y respondió a los que lo merecían con una frase simple: mi empresa está firme, quien cayó fue quien mintió. A la mañana siguiente, uno de sus socios más antiguos, Paulo, lo visitó. Llegó sin avisar, con una botella de vino y una mirada de preocupación sincera.
Vine a ver con mis propios ojos si estás bien, le dijo. Los dos se sentaron en la sala, abrieron el vino y conversaron. Paulo le confesó que siempre había sospechado de Bianca, pero pensó que era algo de su cabeza. Ella parecía tan dedicada, dijo. Ella era una actriz, dedicada a su papel, respondió Arthur. Paulo se quedó impresionado. No sé cómo lo hiciste, no lo hubiera logrado. Arthur le dijo que no fue fácil, pero que fue necesario. Paulo llamó a los otros socios y les dijo que Arthur estaba bien, que las empresas seguían fuertes, que no había motivo para el pánico. Pero las cosas no se calmaron tan fácilmente. Algunos de los invitados de la fiesta, las mismas personas que habían aplaudido y tomado fotos, ahora se alejaban de Arthur. No lo llamaban, no le enviaban mensajes, no preguntaban nada. Joanna lo notó. «Es gracioso, ¿verdad?», le dijo. «Cuando estabas en la silla de ruedas, casi nadie te miraba. Después de la fiesta todos estaban a tu alrededor, y ahora se han ido». Arthur sonrió. La mayoría de las personas solo quiere estar cerca de quien parece ser un ganador. Cuando el juego cambia, ellos se alejan con miedo de quemarse, pero hay gente que se quedó, y ellos, Joanna, son los que valen. El chofer, Fernando, se convirtió en una especie de héroe silencioso. Invitados de la fiesta lo llamaron para felicitarlo. Un hombre le ofreció un trabajo en otra empresa. «Deberías salir de ahí y venir a trabajar conmigo, Fernando. Gente como tú vale oro». Pero Fernando solo respondió: «Mi lugar es aquí». Joanna también recibió llamadas. Una prima lejana le preguntó si iba a dar una entrevista en la televisión. Una vecina le dijo que se había convertido en una celebridad. Ella, en su humildad, leyó los mensajes con ironía y desprecio. «¿Ahora se acuerdan de mí?», pensó. La mansión de Arthur comenzó a cambiar. El silencio, que antes era una carga, ahora era un espacio para respirar. Arthur ya no se levantaba sobresaltado. Se despertaba, se sentaba en la cama y se quedaba allí por unos minutos, recordando la noche anterior, las mentiras, las pruebas, pero sin el peso de antes. Se levantaba y abría la ventana de la suite, dejando que el viento entrara. En la mesa del desayuno, Joanna aparecía con un zumo de naranja, pan fresco y café negro, sin azúcar, justo como a él le gustaba. Se sentaban juntos, en silencio, con una presencia que pesaba menos cada día. Ella no hacía preguntas, no trataba de entender. Ella solo escuchaba cuando él hablaba, y él estaba hablando más. De repente, él le decía que quería revisar un proyecto de la empresa. En otro momento, él le decía que quería retomar su curso de fotografía. Y Joanna sonreía, una sonrisa de alma. Era algo nuevo para los dos. En la empresa, Arthur regresó a trabajar. Él empezó a participar en las reuniones. No para dar órdenes, sino para escuchar ideas, para incentivar a los empleados que habían estado con él durante años. Él no daba discursos largos, pero hablaba con claridad, sin miedo de lo que había pasado. Él demostraba que la debilidad no era rendirse, y que la derrota a veces enseña más que la victoria. Los empleados, al principio, lo miraban con cautela, pero después se acercaban a él, ofreciendo su ayuda. Un gerente le dijo: «Estoy feliz de ver cómo ha vuelto, mi viejo». Arthur sonrió. Él sabía que esas mismas personas, que ahora lo elogiaban, casi lo habían abandonado. Joanna se hizo más importante en la mansión. Él le pidió su opinión sobre la decoración de la oficina. Él le pedía que revisara contratos simples. Él le dio poder. Y ella, con cuidado, lo aceptó, pero con una felicidad genuina en su corazón. Ella sabía que ese espacio se estaba construyendo. No era algo que se podía restaurar. Era algo nuevo. Él, por su parte, le dijo que ella lo merecía. Y ella,
Al oír esas palabras, sabía que era verdad. Una mañana de domingo, Arthur decidió dejar la mansión. «Vamos a ir a la feria», le dijo a Joanna. Ella se sorprendió, pero aceptó. El aire de la ciudad era diferente del aire de la mansión. Había un olor a frutas frescas, el sonido de las conversaciones de la gente y la música de la calle. Arthur y Joanna caminaban por los pasillos, hablando sobre las frutas, sobre las personas, sobre todo. Él no estaba buscando por el lujo, ni por el glamour. Estaba buscando por la vida real. Él compró frutas, habló con los vendedores, se rió con los chistes. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur se sintió vivo. La vida, que antes era una serie de eventos, se había convertido en un momento, en una experiencia. Él y Joanna se sentaron en un café, bebiendo café y observando la gente. La conversación entre ellos era sobre las cosas simples de la vida, sobre sus sueños, sobre sus miedos. «¿Por qué me ayudaste, Joanna?», le preguntó Arthur. «Podrías haberte ido». No podía ver a una persona ser engañada de esa forma. Y yo sabía que usted no merecía eso. Usted no es así. Ella le respondió. Arthur se sintió conmovido. Su relación con Joanna ya no era de jefe y empleada. Era una relación de amigos, de aliados. En esa tarde, Arthur le contó a Joanna sobre su plan, sobre las cámaras, sobre las grabaciones, sobre todo. Él le dijo que ella era la única persona que nunca lo había traicionado. Y Joanna, al oír esas palabras, se sintió feliz. El mundo de Arthur se había vuelto más pequeño, pero también más real. El mundo de Joanna se había vuelto más grande, pero también más peligroso. El tiempo continuó. Arthur comenzó a hacer cambios en la mansión. Él removió todas las fotos de Bianca y las reemplazó con cuadros, mandó cambiar las cortinas, arregló su oficina y tiró todas las cartas y billetes antiguos. Él no quería borrar los recuerdos, solo quería dejar de ver en cada rincón de su casa un recordatorio de la mentira que había vivido. Una noche, Arthur decidió ver fotos antiguas y encontró un álbum digital de los viajes que hizo con Bianca. Puso las fotos en la pantalla grande de la sala. Imágenes de paisajes, de Bianca riendo, de momentos que parecían simples y felices. Él se quedó parado, viendo cada foto, el rostro de ella, sus expresiones, y eso le dolió más que cualquier grito, porque allí existía la verdad, o al menos él quería creer que existía. Después, apagó todo y se quedó en la oscuridad, solo con la luz débil del porche. El viento entraba por la ventana, sacudiendo las plantas. Él miraba el jardín y pensó que si todo hubiera sido diferente, si él hubiera descubierto la verdad antes, si ella hubiera elegido ser verdadera, él la hubiera amado de verdad. Joanna entró, llevando una manta, y cubrió los hombros de Arthur sin decir nada. Él cerró los ojos y se recostó en el sofá. La manta no cubría todo su dolor, pero hizo una diferencia. Después de un tiempo, él fue a la empresa. La reunión fue tensa, las discusiones difíciles. Él miró a sus colegas a los ojos y sintió vergüenza por haber sido engañado. Pero también vio el respeto en la mirada de algunos. El respeto de alguien que lucha para salir de un agujero. Él se acostumbró a su nueva rutina. Se levantaba temprano, miraba la calle, tomaba café con Joanna, trabajaba en su oficina, leía libros, retomaba proyectos antiguos. A veces, él le ofrecía café a Joanna. A veces bromeaba solo para escuchar su risa. Él sabía que su vida ya no estaba vacía. La falta de Bianca todavía existía, pero se estaba llenando con otras cosas, con el sonido de la risa de Joanna, con los aplausos de los socios que no huyeron, con el calor de los días de sol. Las mañanas de Arthur comenzaron a cambiar. Ya no se levantaba de golpe ni con el corazón angustiado. Se despertaba.
Se sentaba en la cama y se quedaba por unos minutos, recordando la noche anterior, las mentiras, las pruebas, pero sin el peso de antes. El silencio de la casa que antes le dolía, ahora parecía un espacio para respirar. Se levantó, abrió la ventana grande de la suite y dejó que el viento entrara. En la mesa del café, Joanna apareció con zumo de naranja, pan fresco y café negro, sin azúcar, justo como a él le gustaba. Se sentaron lado a lado, en silencio, con una presencia que pesaba menos cada día. Ella no hacía preguntas, solo escuchaba cuando él hablaba, y él estaba hablando más. De repente él le decía que quería revisar un proyecto de la empresa. En otro momento le decía que quería retomar su curso de fotografía que había abandonado. Y Joanna sonreía, una sonrisa genuina. Era algo nuevo para los dos. En la empresa, Arthur volvió a trabajar. Empezó a participar en las reuniones, no para dar órdenes, sino para escuchar ideas, para incentivar a los empleados que habían estado con él durante años. No daba discursos largos, pero hablaba con claridad, sin miedo de lo que había pasado. Él demostraba que la debilidad no era rendirse y que la derrota a veces enseña más que la victoria. Los empleados, al principio, lo miraban con cautela, pero después se acercaban a él ofreciendo su ayuda. Un gerente le dijo: «Estoy feliz de ver cómo ha vuelto mi viejo». Arthur sonrió. Él sabía que esas mismas personas que ahora lo elogiaban casi lo habían abandonado. Joanna se hizo más importante en la mansión. Él le pidió su opinión sobre la decoración de la oficina. Le pidió que revisara contratos simples. Él le dio poder, y ella, con cuidado, lo aceptó, con una felicidad genuina en su corazón. Ella sabía que ese espacio se estaba construyendo. No era algo que se podía restaurar, era algo nuevo. Él, por su parte, le dijo que ella lo merecía, y ella, al oír esas palabras, sabía que era verdad. Los meses pasaron. El escándalo de Bianca y sus cómplices se convirtió en una nota a pie de página en los periódicos. La casa de Arthur, que antes era un escenario de apariencias, ahora era un hogar. El silencio que antes era un peso se había convertido en un espacio para respirar. Arthur y Joanna desarrollaron una relación basada en la confianza y el respeto. Una mañana de sábado, Arthur decidió dejar la mansión. «Vamos a ir a la feria», le dijo a Joanna. Ella se sorprendió, pero aceptó. El aire de la ciudad era diferente del aire de la mansión. Había un olor a frutas frescas, el sonido de las conversaciones de la gente y la música de la calle. Arthur y Joanna caminaban por los pasillos, hablando sobre las frutas, sobre las personas, sobre todo. Él no estaba buscando el lujo ni el glamour. Estaba buscando la vida real. Compró frutas, habló con los vendedores, se rió con los chistes. Por primera vez, en mucho tiempo, Arthur se sintió vivo. La vida, que antes era una serie de eventos, se había convertido en un momento, en una experiencia. Él y Joanna se sentaron en un café, bebiendo café y observando a la gente. La conversación entre ellos era sobre las cosas simples de la vida, sobre sus sueños, sobre sus miedos. «¿Por qué me ayudaste, Joanna?», le preguntó Arthur. «Podrías haberte ido». «No podía. No podía ver a una persona ser engañada de esa forma, y yo sabía que usted no merecía eso. Usted no es así», ella le respondió. Arthur se sintió conmovido. Su relación con Joanna ya no era de jefe y empleada, era una relación de amigos, de aliados. En esa tarde, Arthur le contó a Joanna sobre su plan, sobre las cámaras, sobre las grabaciones, sobre todo. Él le dijo que ella era la única persona que nunca lo había traicionado. Y Joanna, al oír esas palabras, se sintió feliz. El mundo de Arthur se había vuelto más pequeño, pero también más real.
El mundo de Joanna se había vuelto más grande, pero también más peligroso. El narrador concluyó la historia, reforzando la lección moral sobre la verdad y la lealtad. Él invitó al público a comentar: